Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Teatrería, el magazín cultural que 9 La Loma dedica al teatro. Hoy nos vamos a ocupar de Federico García Lorca, sí, porque en la actualidad nadie duda en considerar a Lorca como uno de los autores españoles más apreciados fuera de las fronteras de este país. Hechos como la celebración del Día Federico García Lorca en Nueva York en 1990, el descubrimiento de una placa conmemorativa en la Universidad de Columbia o la colocación de versos en los vagones y autobuses neoyorquinos 4 años más tarde, corroboran sin duda su relevancia en el contexto internacional. El autor granadino, o granaíno como a mí me gusta decir, es hoy día el clásico español más representado en la escena europea y americana. Es evidente que gran parte de su popularidad se debe a su original recreación poética del mundo andaluz, un referente indiscutible de las señas de identidad española. Y es que la consideración de García Lorca como uno de los principales valores canónicos de la escena mundial viene dada por su capacidad para aunar la tradición y la vanguardia a través de un teatro poético de índole pues muy personal. Pero de todo esto hablaremos después durante el pequeño debate que sobre el autor y su obra y su época haremos con nuestros especialistas. Ahora veamos una escena de la obra Doña Rosita la Soltera, estrenada en 1935 y que supuso un alegato a favor de la libertad de las solteras sacrificadas por el ambiente social de la época. En esta ocasión, nuestros actores Lola Marín, José Manuel Fuentes y Luisa Quesada dan vida a los personajes de Doña Rosita, el primo y la tía, en 2 escenas de esta tragicomedia, con la que Lorca indaga en los recursos expresivos del teatro poético. Como siempre digo, gracias por estar ahí y con este especial Palabra Suelta, dedicado a Federico, os dejo. La Soltera o El lenguaje de las flores es una comedia de Federico García Lorca ambientada en Granada que se estrenó en diciembre del año 35 en Barcelona. En una entrevista Lorca relata: mi amigo Moreno Villa me dijo un día: te voy a contar la historia bonita de la vida de una flor, la rosa mutabile, sacada de un libro de rosas del siglo XVIII. Había una vez una rosa y cuando terminó el cuento maravilloso de la rosa, yo tenía hecha mi comedia y se me apareció terminada, única, imposible de mejorar. La historia de la rosa mutabilis, que se abre roja por la mañana, es como coral al mediodía y se pone blanca al atardecer antes de deshojarse, no es la sola motivación de la obra. La sociedad granadina, con sus cursilerías, sustentan los 3 actos de la misma. Federico García Lorca define así la cursilería. La voz cursi tiene una difícil traducción en otra lengua. Es un quiero y no puedo. Es un vivir simulado, un plano social al que no se llega. Es, esencialmente, una vergonzosa pobreza y es una inclinación forzosa y acaso complaciente a los falsos signos exteriores que la encubre. Más plumilla en el sombrero, más afectación en la voz, pero también puede ser cursi un dolor, un gesto, una melodía. Y a diferente escala puede haber abundancia y cursilería, pero solo la que nace de la necesidad es la verdadera, teñida casi siempre por aspiraciones que, por legítimas e imposibles al par, ponen una nota patética y lamentablemente cómica. Doña Rosita la Soltera se compone de 3 actos. El primero sucede en 1885, el segundo en 1900 y el tercero en 1911. En el primer acto ocurre la acción dramática. Se produce la partida del primo y se vislumbra la larga espera de la enamorada. En el segundo presenta una acción en la que abunda el testimonio social y es la pintura de una sociedad donde la cursilería se expone y desarrolla en forma completa. El acto tercero es el desengaño. La sociedad hace que el tiempo exterior y el psicológico confluyan en uno solo, porque obliga a la aceptación de la realidad frente a los sueños. La libertad personal, sobre todo la de la mujer frente a la sociedad, el paso del tiempo, que en su fluir constante impide o perturba la realización individual, la fecundidad, al no alcanzar la esencial realización femenina que se logra en el hijo, ni tampoco otro modo de realizarse, y la cursilería que rige las pautas para las normas y usos sociales, son los conflictos centrales que trasuntan en toda la obra.
ejes preponderantes desencadenados a partir de la partida del novio. De las 4 obras teatrales mayores de Lorca, Bodas de sangre, Yerma, Doña Rosita la soltera y La casa de Bernarda Alba, hay 2 que Lorca caracterizó de poemas: Yerma como poema trágico y Doña Rosita como poema granadino. Ello se ha de deber, pienso, porque tanto en una como en otra Federico intercaló momentos de bellísima poesía, pero además, y atendiendo solo a Rosita, se nos imagina por la delicadeza connatural a este género literario y por la delicadeza con que el poeta dramaturgo trata el tema central de la obra, el desengaño amoroso que sufre Rosita, dosificando su soltería consiguiente. Tiene el drama, además, definido aire de época, en evolución durante toda la acción, que García Lorca, principalmente en el primer acto, se cuida de mostrar a través de una bien dosificada cursilería y la buena exhibición de erudición. Doña Rosita la soltera es el drama de una mujer de buen pasar provinciano, prolija, cuya única salida como mujer en una sociedad provinciana como la pintada por Lorca es el matrimonio, que al no concretarse condena a la mujer a la más desolada soltería, muertas ya las esperanzas y la ilusión que sostuvieron su vida. Si consideramos toda la producción dramática mayor del granadino, posiblemente aparezca Doña Rosita como teatro débil, pero indudablemente es la más humana y completa también la galería de mujeres de esa dramaturgia mayor, y desde este punto de vista la figura de Rosita es más rica en matices y psicología, más persona en el mundo por último que Yerma o Bernarda. Figura la de Rosita bien realizada por la sobriedad de la tía gran señora dolorida y la fuerza popular también movida por el cariño del ama. Nos parece en todo sentido que desde la vida misma, como la viven las personas corrientes, Doña Rosita es el mejor trabajo de Lorca. ¿Por qué tus ojos traidores con los míos se fundieron? ¿Por qué tus manos tejieron sobre mi cabeza flores? ¿Qué luto de ruiseñores dejas a mi juventud? Pues siendo honor y salud, tu figura y tu presencia rompes con tu cruel ausencia las cuerdas de mi laúd. Ay, prima, tesoro mío, ruiseñor en la nevada, deja tu boca cerrada al imaginario frío. No es de hielo mi desvío, que aunque atraviese la mar, el agua me ha de prestar nardos de espuma y sosiego para calmar el fuego cuando me vaya a quemar. Una noche adormilada, en mi balcón de jazmines, vi bajar 2 querubines a una rosa enamorada. Ella se puso encarnada siendo blanco su color, pero como tierna flor, sus pétalos encendidos se fueron cayendo heridos por el beso del amor. Así yo, primo inocente, en mi jardín de arrayán estaba al aire mis afanes y mi blancura la fuente. Tierna gacela imprudente, alcé los ojos, te vi, y en mi corazón sentí agujas estremecidas que me están abriendo heridas rojas como el alelí. He de volver, prima mía, para llevarte a mi lado en barco de oro cuajado con velas de alegría. Luz y sombra, noche y día, solo pensaré en quererte. Pero el veneno que vierte amor sobre el alma sola tejerá con tierra y ola el vestido de mi muerte. Cuando mi caballo lento coma tallos con rocío, cuando la niebla del río empañe el muro del viento, cuando el verano violento ponga el llanto carmesí y la escarcha deje en mí alfileres de lucero, te digo porque te quiero que me moriré por ti. Yo ansío verte llegar una tarde por Granada, con toda la luz salada por la nostalgia del mar. Amarillo limonar, jazminero desangrado, por las piedras enredado, impedirán tu camino, y nardos en el remolino pondrán hilo en mi tejado. ¿Volverás? Volveré, sí. ¿Qué paloma iluminada me anunciará tu llegada? El palomo de mi fe. Mira que yo bordaré sábanas para los dos. Por los diamantes de Dios y el clavel de su costado, juro que volveré a tu lado. Adiós, primo. Adiós, prima. Cuando se abre la mañana
roja como sangre está. El rocío no la toca porque se teme quemar. Abierta en el mediodía es dura como el coral. El sol se asoma a los vidrios para verla relumbrar. Cuando en las ramas empiezan los pájaros a cantar y se desmaya la tarde en las violetas del mar, se pone blanca con blanco por una mejilla de sal. Y cuando la toca la noche, blanco cuerno de metal, y las estrellas avanzan mientras los aires se van, en la raya del oscuro se comienza a deshojar. ¿Se han llevado ya la cómoda? En este momento, su prima Esperanza mandó a un niño con un destornillador. Estarán armando las camas para esta noche. Debimos irnos nosotras esta mañana temprano. Mi prima habrá colocado los muebles de cualquier manera. Pero yo prefiero salir de aquí con la calle a oscuras. De todos modos, las vecinas se estarán acechando. Si yo lo hubiera sabido, yo no hubiera consentido que tu tío hubiera hipotecado la casa con los muebles y todo. Ay, no se preocupe de mi tía. Menuda jugada que no hizo. Que yo sé que la hipoteca la hizo para pagar mis muebles y mi ajuar. Y esto es lo que me duele. Hizo bien. Tú te lo merecías todo. Y todo lo que compró es digno de ti. Y será hermoso el día que tú lo uses. ¿El día que lo use? ¡Claro! El día de tu boda. Ay, no me haga usted hablar, tía. Hablar. Ese es el defecto que tenemos las mujeres de esta tierra. El no hablar. No hablamos. Y hay que hablar. ¿Qué se propone usted, tía? Que me veas vivir para que aprenda. ¡Calle! Alguna vez tengo que hablar claro y alto. Sal de tus cuatro paredes, hija mía. No te haga la desgracia. Me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí, pensando en cosas que estaban muy lejos. Y ahora que estas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo. Sabía que se había casado. Ya se encargó un alma caritativa de decírmelo. Y estaba recibiendo sus cartas con una ilusión llena de sollozos que aún a mí misma me asombra. Es que si la gente no hubiera hablado, si vosotros no lo hubierais sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y sus mentiras hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos. Y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida y daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Y hoy se casa una amiga y otra y otra y mañana tiene un hijo y crece y viene a enseñarme sus notas de examen. Y hacen casas nuevas y canciones nuevas, y yo igual, con el mismo temblor, igual, yo lo mismo que siempre, viendo las mismas nubes, cortando el mismo clavel. Y un día, bajo al paseo, y me di cuenta de que no conozco a nadie. Muchachos y muchachas me dejan atrás porque me canso. Y uno dice: ahí está la solterona. Y otro hermoso, con la cabeza rizada, que comenta: a esta ya no hay quien le clave el diente. Y yo no oigo, y no puedo gritar, sino vamos, adelante, con la boca llena de veneno y con unas ganas enormes de huir, de quitarme los zapatos, de descansar, y de no moverme más nunca de mi rincón.
podría yo casarme. De ningún modo. Ya perdí la esperanza de hacerlo con quien quise con toda mi sangre. Con quien quise. Y con quien quiero. Todo está acabado. Y sin embargo, con toda ilusión perdida me acuesto y me levanto con el más terrible de los sentimientos, que es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Quiero huir, quiero no ver, quiero quedarme serena, vacía. Es que no tiene derecho una pobre mujer a respirar con libertad. Y sin embargo, la esperanza me ronda, me muerde, como un lobo moribundo que apretara sus dientes por última vez. ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Por qué no te casaste con otro? Estaba atada. Y además, ¿qué hombre vino a esta casa, sincero y desbordante, para procurarse mi cariño? Ninguno. Tú no le hacías caso a ninguno. Tú estabas cegada por ese palomo ladrón. Yo he sido siempre muy seria. Te has aferrado a la idea, sin ver la realidad y sin tener caridad de tu porvenir. Soy como soy y no me puedo cambiar. Ahora lo único que me queda es mi dignidad. Lo que tengo por dentro lo guardo para mí sola. Esto es lo que yo no quiero. Si es que hay cosas que no se pueden decir porque no hay palabras para decirlas. Y si las hubiera, nadie entendería su significado. ¿Me entendéis si pido pan y agua y hasta un beso? Pero nadie me podría ni entender ni quitar esta mano oscura que yo no sé si me hiera o me abrasa el corazón cada vez que me quedo sola. Para todo hay consuelo, hija. Sería el cuento de nunca acabar. Yo sé que los ojos los tendré siempre jóvenes. Y sé que la espalda se me irá curvando cada día. Después de todo lo que me ha pasado, le pasa a 1000 mujeres. ¿Pero qué hago yo hablando de todo esto? Usted, tía, no se preocupe de mí. Que no me agrada que me mire con esa mirada de lástima, que me perturba y me indigna. ¿Qué quieres que yo haga, hija? Mire, dejadme como una cosa perdida. Ya sé que se está usted acordando de su hermana solterona. Solterona como yo. Era agria. Que odiaba a los niños. Y a todo el que se ponía un traje nuevo. Pero yo no seré así. Cuando se abre en la mañana, roja como sangre está. La luna la pone blanco con blanco de espuma y sal. Cuando llega la noche, se comienza a deshojar. Hemos visto un apunte de doña Rosita la Soltera, una de las creaciones que demuestran que Lorca no es solo un autor dramático, sino un gran hombre de teatro, que logró imprimir a sus textos el sello de modernidad gracias a su excelente conocimiento de la práctica escénica, adquiridos como director de escena de sus propios grupos teatrales, como colaborador de colectivos independientes y por frecuente trato que tuvo con prestigiosas compañías de la época. Así es que vamos ya a pasar a nuestro tiempo de tertulia. Para ello, hoy me acompaño de dos conocedores del universo lorquiano, por distintas razones. Estamos hoy con Eli Hortelano, actriz de la Teatral Ubetense, que ha tenido la suerte de interpretar algunos personajes de Lorca,
Y por otro lado nos acompaña Rafa Bellón, que lo incorporamos como colaborador en este programa Teatrerías, porque como cronista oficial de Úbeda y también estudioso del tema de Lorca, pues creo que puede aportarnos bastantes cosas, no solo en Lorca, sino en otras historias. Bienvenido a la Casa del Teatro, que es 9 de la Loma. Muchas gracias y enhorabuena por la labor, veníamos comentándolo, por la labor que hacéis con el programa. teatro. Así me gusta, que por lo menos a nuestros colaboradores les guste lo que hacemos. Bueno, pues como sobre Federico hemos hablado ya tantas cosas de su vida y de su obra, a mí me gustaría que en estos 15 minutos pues nos centráramos, si acaso, porque hemos decidido que este tiempo de tertulia no sea muy amplio para no aburrir a los espectadores, que muchas veces hablar de teatro, hablar de cultura nos aburre, pero la televisión tiene ese formato de tiempo que es imprescindible no sobrepasar. Entonces, como digo, me gustaría que nos centráramos en el Lorca hombre, sobre todo en ese Lorca que ha retratado como nadie las pasiones humanas, y yo en su amplia obra pues me centro incluso en esas tentativas vanguardistas que hizo después de su estancia en Nueva York con El Público, Así que pase 5 años, la comedia sin título, en la que Federico pues juega con esos significativos elementos de las emociones. Por ejemplo, en Así que pasen 5 años, el amor no correspondido entre la joven mecanógrafa y el director, o en la comedia sin título, el actriz hacia el autor de la obra, o la figura de los pámpanos y cascabeles, en la que es imprescindible El Público. En este sentido, pues un primer acercamiento a Federico es ¿qué os parece el aspecto humano de Federico García Lorca en su obra? Podéis hablar aquí en el orden que queráis. Rafael, ¿más entendido de Federico García Lorca? No, muchas gracias por lo de estudioso y por lo de entendido. A mí pero me gusta porque nos lo supo transmitir muy bien cuando nos dirigió la obra de La Casa de Bernarda Alba. No, vamos, a mí me gustaría ser más que un estudioso, un estudiante. Lo que pasa es que ya no tengo edad y soy un profesor que ha hecho teatro con los alumnos y tuve la suerte de poder colaborar con Tirso y Careta cuando decidieron poner La Casa de Bernarda Alba. El teatro que yo he hecho con los alumnos, mejor dicho, lo que los alumnos han hecho y en los que yo he colaborado modestamente, han sido quizás no estas obras que tú has citado muy bien, que son quizás lo más interesante del teatro de Lorca y lo más vanguardista, lo más rompedor, pero son obras en que también está presente el tema que tú dices, desde El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, que fue la primera que recuerdo haber hecho con los alumnos, a las más sencilla en apariencia como El retablillo de Don Cristóbal, o Los títeres de la Cachiporra, o las representaciones de La zapatera prodigiosa o El zapatero que cegó, que es un cuento popular de Jaén, sí, del que recrea una versión con cantes y bailes, o las otras obras que hemos puesto como Bodas de Sangre o como Yerma hasta llegar a La Casa de Bernarda Alba. Son obras en que está siempre presente el tema que tú llamas de la frustración amorosa, que también es muy frecuente en su maravillosa poesía. Yo creo que Lorca era un genio, lo que pasa es que como todos los genios, de un tema casi local, daba una trascendencia universal. Doña Rosita la soltera se dice que es un poema del 900 y hay una serie de jardines granadinos y sin embargo son claves universales. Sí. Y quizás Doña Rosita no es que sea la mejor obra de Lorca, pero la hemos elegido precisamente para ilustrar este programa especial de 76 años de silencio, lo hemos titulado, porque Doña Rosita es lo que tú dices, el amor no correspondido o el engaño, las emociones humanas en definitiva. Que yo creo que es lo que es una constante en su obra, en toda su obra, ¿no? Tirso y Careta la representó. Sí, hace algún tiempo. Yo no estaba por entonces. Pero como decía, una constante tanto en las más clásicas como en las más vanguardistas, el deseo, ¿no? Ese deseo reprimido y el amor prohibido está, pero yo creo que está condicionado también por su condición, repitamos la palabra, de su homosexualidad, ¿no? Por su condición, que en esos tiempos pues lo pasó tan mal, le hizo sufrir tanto, quizás sea algo lo que transfigura tanto su obra, ¿no? Ese dolor oculto que debió de sufrir muchísimo, a pesar de todos los amantes que se le dan como conocidos, incluso dando nombres y demás,
pero bueno, él sabrá lo que habrá penado con eso y lo que habrá sufrido, ¿no? Yo creo que es lo que decimos, la obra literaria de Lorca, sobre todo su teatro, es eso, el amor no correspondido, es un canto al amor imposible. Quizá se acerca o se asemeja algo a las tragedias clásicas, las grandes tragedias clásicas, donde ese amor también estaba presente. En todo siempre. el teatro, o sea, que es que el teatro es un reflejo de la vida y bueno, y desde los griegos todas las obras de dramaturgia está presente el amor, el odio, la muerte, los celos, es que es la vida. Lo que pasa, perdona Eli, es que aunque son los grandes temas, como tú dices muy bien, del teatro clásico griego, traído a Andalucía y a nuestra tierra y genuinamente nuestro, también es un tipo de mensaje que se ha llevado, por ejemplo, a la copla, a la canción, ¿no? Decía que la canción de Ojos Verdes era sobre el verde que te quiero ver, de ese poema maravilloso del romance del sonámbulo, pero evidentemente a doña Rosita en el Soltera puede tener concomitancia o semejanza, yo, con la niña de la estación que también cantaba, y hasta el don Perlimplín con la canción aquella del ramito de violetas. Es decir que Lorca es universal y por eso tiene una dimensión tremenda. Lo que pasa es que su teatro ya tenía un gran éxito en su vida en Buenos Aires, en Argentina y hasta en el Japón, ¿no? Sí, de hecho es el autor, vamos a llamarle un clásico contemporáneo, aunque lógicamente ya no está entre nosotros, pero es el autor español más representado universalmente. Sí. Y sigue estando, y que está presente. Sí, lo han hecho las mejores actrices, la Bernarda Alba lo ha hecho Glenda Jackson en Inglaterra, y Virna Lisi en Italia, y bueno, han hecho de Bernarda Alba Ismael Merlo, por ejemplo, pero que desde luego las dimensiones de García Lorca ya en vida era famoso y ahora son universales. A Eli la habíamos interrumpido en un momento. No, es que he estado pues buscando información. Bueno, esta noticia es que me la encontré casualmente en una revista del País de un periodista Enrique Amorín, un paraguayo que, bueno, pues la leyenda o los comentarios dicen que fue su amante, y este hombre pues se ha dedicado. Lo que pasa es que el que ha hecho la investigación, Santiago Roncagliolo, el periodista, pues ha dado cuenta que bueno, este hombre ha vivido un poco entre la farsa y la verdad. No se sabe exactamente dentro de todos sus escritos y de sus inventivas lo que es verdad y lo que es mentira, pero lo que sí es cierto que hay una fotografía en un lugar allí que en Uruguay, que se le hizo un monumento. Él le hizo un monumento a Federico García Lorca, que es, como veis, una especie de valla con una piedra y demás, y que dentro metió una caja blanca donde se guardan los huesos ya cuando llevan tiempo ya bajo tierra, y bueno, no permitió que nadie abriera jamás esa caja, pero hubo un acto donde asistió pues muchísima gente famosa y de medios de comunicación. Bailó Bodas de Sangre, que por lo visto se metió tantísimo en el personaje que bueno, le daban el pésame como si fuera una viuda, ¿no? Y bueno, y ahí está ese misterio. Sí. Probablemente lo que dice, tanto si es cierto como si no, el Enrique se ha hecho famoso, ¿no? Pero bueno, es una de las más leyendas, pero bueno, aquí está esa demostración de amor, sin lugar a dudas, ¿no? Que el Lorca universal, el Lorca que conocí yo, como decimos, allende los mares, porque yo creo que desde que traspasó el charco volvió a España como mucho más enriquecido, como mucho más conocedor de la realidad del mundo, y de ahí esas grandes obras que las he nombrado porque precisamente son las que a mí más me gustan de Lorca, pero lógicamente también el poemario del romancero gitano y el poeta en Nueva York pues son geniales. En ese sentido, hablando de lo que decía, lo que apuntaba Rafa, es un lenguaje andaluz, pero un lenguaje que se ha hecho universal.
la casa de Bernarda Alba precisamente, que fue la que vosotros montasteis, pues podemos hacer un pequeño recuerdo de esa obra, porque yo tengo que recordar a los espectadores que fue una de las obras que volvió a mí a reencontrarme con Tirso y Caretas. Tirso y Caretas es un grupo de teatro aficionado de Úbeda, pero es también universal en el sentido de que ha tocado grandes obras que otros grupos de teatro no han sabido o no han querido tocar, incluso de Jacinto Benavente y de toda esa gente. En ese sentido, pues vamos a hablar un momento, aunque como he dicho al principio no queremos extendernos mucho, pero nos queda algo que hablar sobre Lorca todavía, pero esa experiencia que tanto Rafa como Eli tuvisteis con la Casa de Bernarda Alba, drama de mujeres en un pueblo de España, en un pueblo andaluz, ¿cómo te planteaste dirigir a tanta mujer y cómo resultó aquello? Pues porque coincidimos en un programa como este y me lo dijo Eli. ¿Qué te iba a decir? ¿Te acuerdas cómo surgió, no? Sí, estábamos hablando en una tertulia como esta y digo, bueno, pues si queréis que yo ayude, sí, pero en realidad la obra la representaron ellas y le pusieron mucho cariño y mucho esfuerzo, y eso que tú sabes que el teatro aficionado no es fácil, ¿no? Porque el teatro profesional, tú sabes que si se ensaya a las 8, se ensaya a las 8, y si no, no se cobra, mientras que aquí, como no se cobra, y es por amor al arte... Se ensaya poco. Es el problema que tiene el teatro aficionado, porque hay gente que lo hace maravillosamente, y aquí estoy acompañado de dos espléndidos actores, pero resulta difícil ensayar, sobre todo las obras que tienen muchos personajes, ¿no? De todas formas mereció la pena y yo creo que el resultado fue digno, aunque hubiera sido mejorable si hubiéramos ensayado más y mejor. Le tiré los tejos pensando que me iba a decir que no estaba para esos menesteres, ni mucho menos. Y la verdad que fue de preguntárselo y decir que sí. Y a partir de ahí ponernos a trabajar por lo que pudimos. Para nosotras fue una experiencia única, vamos, fue maravilloso, de verdad, porque por eso decía de que él conoce muchísimo a García Lorca, no lo hizo, no lo transmitió, es que el texto, nos empapamos del texto, yo todavía me acuerdo de muchísimos párrafos. Y es que los textos de García Lorca son tan espléndidos que es difícil no enamorarse de ellos. Siempre uno corre el riesgo de cargárselos, pero que nos perdone si en algo hemos equivocado. Pues como hemos dicho siempre, en este momento pues no queremos alargarnos más, llevamos 12-13 minutos hablando de Lorca, pero no quería yo dejar de escapar la oportunidad de que, como en este nuevo formato, como decía, vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de los autores que elegimos en esta ocasión, el gran Federico García Lorca, nuestras palabras sueltas. Quiero que antes de que terminemos esta tertulia, pues nos centremos también en algo, ya se ha hablado mucho del hombre, del autor y del poeta, pero en algo que yo considero que es algo que últimamente, sobre todo desde que se celebró el centenario de su muerte en el 98, o sea, de su nacimiento en el 98, pues han intentado utilizar a Lorca desde una postura oficialista, incluso ideológica, como un personaje de izquierda. Yo creo que Lorca no era ni de izquierda ni de derecha. Lorca, por su condición de ser universal y de ser un poeta, efectivamente, de todo. Y al margen de eso, la consideración ideológica que sobre todo en el tema de la memoria histórica se está haciendo. Se ha intentado silenciar parte de su pasado, ese hecho de que era homosexual o no, sea como fuera, era un gran poeta y un gran autor. Entonces, en ese sentido, la muerte de Lorca, la muerte de Federico, que en un videoclip que ahora pondremos a continuación, decimos que no lo mató una bala, sino el odio enquistado de siglos que había en la España de aquella época. ¿Cómo veis vosotros la historia de que no sepamos dónde está Lorca? Lorca cayó en el camino hacia Vilna o en el... Se comenta, no sé, como tantas cosas, ¿no? Como esta noticia que vino a mis manos el otro día. Se comenta que la familia sí que sabe dónde está y que por eso precisamente no querían que abrieran el lugar donde se supone que está, ¿no? Y bueno, hay miles de comentarios, pues, igual que de su persona, igual que de su personalidad, igual que de sus amistades, pues es que es un misterio, porque en el fondo yo creo que él era un misterio, porque es que era una persona tan grande, tan amplia, en esa corta edad. Cuando Antonio Machado escribe
esa tremenda elegía que se titula El crimen fue en Granada, yo creo que da en la clave, ¿no? Es decir, él habla de un monumento de piedra y sueño que esté en la Alhambra y que diga el crimen fue en Granada. El crimen fue en Granada, que Granada ahí es una parte, Granada mujer y luego Granada ciudad. Ese poema yo creo que resume muy bien lo que fue la tragedia de la muerte de García Lorca, y también el que España no hayamos sabido hacer el duelo que se hace a nuestros mártires, podríamos decir, porque también son mártires, evidentemente. Pues fíjate que esa es la placa con esa inscripción, con ese poema de Machado que está en el muro en Uruguay, que le dedica este compañero suyo, y está sobre una fuente precisamente que cae continuamente el agua, porque es el llanto, ¿no? El hombre que llora continuamente. Que yo creo que el no hablar del porqué de la muerte de Lorca, porque posiblemente daría pie para otro debate y para otra tertulia, el porqué de la muerte de Lorca, qué pasó por la mente de quien diera la orden de matar a este hombre. El no hablar de eso, pues yo creo que es una forma de hacer que se fume su memoria. Tampoco, hombre, los que amamos a Lorca y los que amamos su obra, lógicamente hablaremos in secula seculorum de Lorca, ¿no? Pero yo creo que el no hablar de los motivos de su muerte, pues son esos, de alguien que no sabemos ya quizá si existió también. O sea, que es una forma de silenciar. Por mucho que lo hayan matado, no lo han conseguido. O sea, no lo eliminaron su cuerpo, pero nada más. Efectivamente, esa es una frase. Que esto seguirá por toda la historia, pues. Mientras haya vida, yo creo, y mientras haya historia se hablará de él. Era un genio y los genios no se puede con ellos ni... Como has comentado lo de la obra del Público, no sé si nos da tiempo a leer un par de frases que cogí. El Público es quizás la obra que a mí más me impresiona. Sí, la más atrevida y la más claramente homosexual. Sí. Y además es trasladar el Público, o sea que el espectador no sea el que mira, sino que se adentre tanto que Sevilla, Ricardo Iniesta la dirigió y fue increíble cómo el público formaba parte. Claro, es que deja de ser el espectador que mira a sentirse mirado, o sea, a identificarse también totalmente. Este paisano ilustre, Ricardo Iniesta, hizo Así que pasen 5 años. Pues dice después de la obra: es rompiendo todas las puertas el único modo que tiene el drama de justificarse, viendo por sus propios ojos que la ley es un muro que se disuelve en la más pequeña gota de sangre. Pretendo desvelar la naturaleza creadora del amor como fuerza de la naturaleza que lleva al cambio y a la metamorfosis. Pues nada, amigos, aquí lo vamos a dejar por hoy. Yo simplemente dar las gracias a Rafa y a Eli por la amabilidad de que en un día de lluvia como este pues hayan tenido la deferencia de venir a esta pequeña tertulia. Como he insistido a lo largo, no queremos tampoco hacernos muy pesados, y a vosotros por seguir nuestras teatrerías semanalmente, pues lo dejamos por hoy. No sin antes decir que nos robaron a Federico, pero no han podido eliminar su obra. Por eso os dejo con un breve videoclip que hemos elaborado sobre la figura de Lorca, con un bello texto que Luis Villarcaño escribió allá por 1986, cuando en Torreperogil la movida cultural perrojilense conmemoró los 50 años sin Federico. Gracias, Eli, gracias, Rafa, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Así que pasen 5 años, o 10, o 100, Federico García Lorca era un pez que quiso ser paloma. Hay hombres que quieren ser peces y perros que quieren ser claveles. Hay veces que quisiéramos morir un poquito, dejarnos acunar dulcemente por el tiempo sin hacer nada. Pero el tiempo vuelve truncando viejos castillos de arena, surcando las carnes con su arado de nube, haciendo pequeñas como granos de pimienta las cosas que un día fueron inmensas. Al leer este triste y oscuro poema de Federico, sentimos que todo ya lo sabíamos, que esa tristeza suya es la misma que nosotros sentimos cuando queremos ser viento y languidecemos en las nubes,
cuando queremos ser río y somos estanque, cuando queremos ser rabia y somos desesperanza. Sentimos que todas las muertes son un poco la muerte que con los años apaga nuestros propios ojos. La muerte de no jugar al rugby, de no matar palomas, de no acostarnos todas las noches con mujeres de distintos olores, de no poder volar en un caballo de cartón por los confines del patio, de no tener un amor, de no tener un hijo. Qué hermoso recuperar los días felices, cuando se espera lo que no llega sin saber que no llegará. Qué feliz recitar a medianoche, cuando nos envolvemos en las trenzas de la esperanza, para espantar los sonidos del silencio, esos besos hermosos. Yo vuelvo por mi ala, dejadme volver. Quiero morir siendo manantial, quiero morirme fuera de la mar. A García Lorca no le dejaron volver, le cortó el camino una bala de hielo, infestada de un odio de siglo. No lo mató un hombre, ni una mano, ni una bala, ni un disparo. Lo mató el tiempo con su manto de tristeza. Lo mató la mala sangre que hacen los años perdidos en el silencio. Ojalá no mueran ya más niños, más jóvenes, más mujeres y hombres. Ojalá un día podamos morir por nuestras olas, siendo manantial fuera de la mar, hermosos y en paz con nosotros mismos. Así que pasen 5 años, o 5 siglos, o 1000 siglos, o 1.000.000 de poemas. El teatro es uno de los expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible, bien orientado en todas sus ramas, desde la tragicomedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo, y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera. El teatro es una escuela de llanto y risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Un pueblo que no ayuda y fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Como el teatro que no recoge el látigo social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa y con lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de juegos o sitio para hacer esa horrible cosa que se llama matar el tiempo. Federico García Lorca, Manifiesto sobre el teatro. Pues con esto, amigos, os dejamos, como siempre os decimos, nuestro empeño y nuestra indecencia algunas veces por nuestra parte, deciros que lo que queremos es envenenaros con estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón. Lo dejamos por hoy. Como siempre digo, gracias por estar ahí y que os cuidéis y sed felices, que no cuesta nada.